Vamos a Mateo capítulo 1, versículo 20 al 23. Mateo capítulo 1, versículo 20 al 23. Mateo capítulo 1, versículo 20 al 23. Lo tengo, hermano. Adelante, hermana Marta, por favor. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Amén. Amén, gracias, hermana Marta. Amén. El estudio dice, los profetas habían dicho que el Salvador prometido nacería de una virgen y se cumplió. La Virgen María cumplía fielmente todos los requisitos profetizados para la manifestación de Dios en carne. Y Dios no le pidió permiso a la Virgen, ni la Virgen le dijo, está bien, te voy a dejar que me salves a mí y a todos los seres humanos. Tampoco fue así. Es una lástima que se denigre la soberanía de Dios y su omnisapiencia por querer proteger la idolatría a una persona que Dios no dijo que le rindieran culto. Pero bueno, ese es otro tema. Y ya vimos Isaías 7:14, aquí la Virgen concebirá, que es el mismo versículo que nos compartió la hermana Marta, y dará a luz un hijo, y su nombre será Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. El nacimiento de Jesucristo fue así, Mateo 1:18, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Jesús es Dios. Mateo 1, versículo 23. ¿Alguien lo quiere compartir? Mateo capítulo 1, versículo 23. Mateo capítulo 1, versículo 23. Amén, hermano. Adelante, hermana Estela, por favor. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Amén. Gracias, hermana Estela. Amén. Amén. Es un versículo muy importante, por eso es importante estudiarlo y repetirlo varias veces. Emmanuel, Dios con nosotros. Imagínese, dice nuestro estudio, Dios mismo iba a llegar a la tierra en forma de un bebé. Ahí vemos cómo el cielo mismo visitó la tierra, cómo el hacedor de los seres humanos se hizo un hombre para quitar el pecado de nuestra cuenta en la cruz y resucitar para darnos la vida eterna como un regalo, gratuitamente por fe y no por obras. Vamos a Juan capítulo 1, ya para despedirnos, Juan capítulo 1, versículo 3, versículo 10, versículo 3, versículo 9 y 10 y versículo 14. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1 mejor, versículo 1, versículo 3, versículo 9 y 10 y 14. Amén, hermano. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. El número 3 ahora, ¿verdad? Sí, porfa, hermana. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El 9 y el 10. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo fue por Él. En el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Y el 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Gracias, hermana Estela. ¿Alguien quiere compartir Colosenses capítulo 2, versículo 9? Colosenses capítulo 2, versículo 9.
Romanos capítulo 9, versículo 5 y Tito 2, versículo 13. Colosenses 2, 9. Sí, Colosenses 2:9. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Amén. Amén. Jesucristo es Dios, hermanos, no es un semidios, Amén. no es un hombre que llegó a ser Dios, esa es una herejía de la mitología griega. Jesucristo es verdaderamente Dios que se hizo verdaderamente hombre. Y tampoco comenzó a ser Dios cuando el Espíritu Santo posó sobre él en forma de paloma en el bautismo de Jesús. Ahí se cumple el ministerio de los dos testigos, porque es cuando el Espíritu Santo lo lleva al desierto para ser probado 40 días. Entonces hay que tener mucho cuidado con cualquier interpretación que ataque la deidad de Cristo. No va a venir del Espíritu Santo. Recuerden, 2 de Juan 7, todo que no confiesa que Jesucristo vino hecho carne, no es de Dios. Probad en esto el Espíritu de Dios y el Espíritu del Anticristo. Todo espíritu que no confiesa que Jesucristo vino hecho carne, no es de Dios. 1 de Juan capítulo 4 también nos exhorta a probar los espíritus. Ese es el método bíblico. Cuando alguien está enseñando o está opinando sobre alguna doctrina bíblica, es sumamente importante implementar el método bíblico, el procedimiento bíblico de 1 de Juan 4. ¿Alguien quiere compartir Romanos 9:5? Amén. ¿De quiénes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos? Amén. Amén. Gracias, hermana. Amén. Este versículo me encanta porque dice sobre todas las cosas, ¿verdad? Entonces no puede ser un segundo Dios porque dice que es sobre todas las cosas. Además de que no hay segundos, ni 5, ni 10 dioses, es un solo Dios. Tito 2:13, ¿alguien nos lo quiere compartir? Ya con ese terminamos. Primero Dios. Amén, hermano. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén. 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 Ahí está el arrebatamiento y cómo dice que Jesucristo es nuestro gran Dios y Salvador. Hemos terminado por el día de hoy, amados hermanos. No sé si alguien quiere comentar algo o hacer alguna pregunta. Yo no sé nada, pero el Espíritu Santo, si Él quiere, Él nos puede dar la respuesta a través de su palabra. Yo voy a hacer una pregunta, pero es de otro tema, pero es un versículo que hemos tocado en Juan 13:3, del lavamiento de pies. Ok, sí. Bien, en la iglesia donde yo voy, ahora dijeron que iban a hacer ese lavamiento de pies el próximo domingo, después de la cena del Señor. ¿Sí? Ok. Ahora, el lavamiento de pie, que dice acá en la Biblia, que Jesús le lava los pies a los discípulos. Eso, Jesús demostraba que él podía humillarse como hombre porque la palabra de él dice que él no vino a ser servido, sino que vino a servir, ¿no es cierto? Amén. Entonces, esto que él lava los pies a los discípulos es que él está mostrando que aun siendo Dios puede humillarse para ser no servido sino servir. Pero el lavar los pies en esta época no era porque ellos no tenían zapatos cerrados, sino que al caminar te ensuciaban los pies, y era una muestra del que nos recibía, el que nos hospedaba, el anfitrión, digamos, de hoy en día, recibirlo y darle agua y una toalla para que pueda estar cómodo. ¿No era algo así? Sí, más o menos, hermana. En el contexto cultural de la época, pues no había tenis, zapatos como los que nosotros tenemos, ¿no? Y ellos andaban en sandalias. Entonces, por eso Juan el Bautista, cuando habla de Cristo, él habla de la preexistencia de Cristo y dice
pero en medio de vosotros está uno al que vosotros no conocéis, el cual viene después de mí, pero era primero que yo, del cual no soy digno de desatar la correa de su calzado. Y esa correa se refiere a sandalias. Entonces los caminos no eran de cemento como los que hay ahorita, eran caminos de tierra, muy campestres, muy rurales, y era totalmente normal que cuando uno llegaba a su casa, pues tus pies estaban llenos de polvo. Entonces el criado inferior de la casa era el encargado de limpiar los pies del amo y de sus invitados. Entonces ya estaba listo con su bandejita de agua, dijéramos, para lavar los pies de los que iban entrando en la casa. Pero aquí el amo, que es Jesús, que es Dios mismo, el Señor, ocupa el lugar del menor de la casa para servir a sus discípulos, mostrando el cuadro que usted dijo hace rato, hermana, de Marcos 10:45. El que quiera ser el mayor de vosotros, sea el servidor de todos. Y se ciñó los lomos y comenzó a servirles, a limpiarle los pies. Y ahí vemos el significado real, no solo de la humillación de Cristo en su condición del siervo doliente, a pesar de ser Dios mismo, sino qué significado tenía el agua para lavar los pies. Y Pedro no se quiere dejar lavar los pies. Y entonces el Señor le explica: si tú no dejas que te lave los pies, no tendrás parte conmigo. Ahora, esto es un poco complicado tal vez, pero en Levítico capítulo 14, si no mal recuerdo, donde también se habla del toro o de la vaca alazana y cómo sus cenizas se rociaban, aparece también los palominos, cómo se juntaba un palomino muerto con uno vivo en un trozo de madera. El trozo de madera representaba la cruz de Cristo. Entonces, cuando Cristo lava los pies, Él está representando cómo vino a servirlos y cómo absorbió el pecado de todos ellos y los purificó con el agua pura de su palabra, porque Él mismo les dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, y lo vuelve a rectificar en el capítulo 15, me parece que es el versículo 3. Sí, ya vosotros... ¿Del libro de Juan? Sí, ahí mismo 2 capítulos después, ya vosotros estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. Y en el capítulo 13 dice lo mismo el Señor: ya vosotros estáis limpios excepto uno. Y ese uno obviamente se refiere a Judas Iscariote, el traidor. Pero ya están limpios, solo es necesario lavar los pies, porque también representa el andar cristiano en la vida de la santificación, la segunda etapa de la gracia de Dios, como el creyente ya está limpio por el evangelio de la palabra, que Jesucristo murió y resucitó por nosotros. Pero seguimos caminando en una carne pecaminosa, en un mundo pecaminoso, y es necesario estarnos lavando los pies los unos a los otros, amarnos los unos a los otros, exhortarnos y animarnos los unos a los otros, servirnos los unos a los otros y ocupar el lugar de más alta humillación y no el lugar de más alta exaltación. Porque es un principio bíblico. Además, el que se exalta será humillado y el que se humilla será exaltado. Entonces, todos venían con los pies llenos de polvo en ese contexto cultural, y el siervo inferior de la casa era el encargado de lavar los pies al amo y a sus invitados. Pero aquí el dueño de la casa, el dueño del mundo, el creador de todo, ocupa el lugar del siervo inferior. Y el cuadro mejor ilustrado en eso, hermana, está en Filipenses 2, versículo 5 en adelante. Filipenses capítulo 2, versículo 5 en adelante. Haya en vosotros, pues, el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora, uno podría decir, ¿es literal? ¿Tengo que quitarle los zapatos a los hermanos de la iglesia y comenzar a lavar sus pies? No, porque ahorita los caminos ya son de pavimento, aunque hay iglesias donde todavía hay caminos de tierra, pero ya todos tenemos zapatos cerrados. No se refiere a eso, sino a amarnos y a servirnos unos a otros como Cristo nos amó. Un nuevo mandamiento os doy. Ahí mismo lo dice, y ese es el versículo clave de ese capítulo, hermana Estela. Juan 13, 34 y 35. Jesús dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo los he amado. Ámense los unos a los otros. En esto conocerán que son mis discípulos, si tuvieren amor los unos por los otros. Entonces, Él demostró su amor
lavando los pies de sus discípulos. El mayor de todos, Dios encarnado, sirviendo como si fuera el menor de todos. Eso es algo impresionante porque lo mismo hizo con Abraham. El mayor bendijo al menor. Génesis 14, Melquisedec bendijo a Abraham. Entonces, él hace lo mismo. Marcos 10:45, el principio del liderazgo cristiano. El que quiera ser el mayor de vosotros será su servidor entre vosotros, será el servidor de todos. Esto os he hecho, de lavaros los pies, para que ustedes hagáis lo mismo. Para ejemplo vuestro lo he hecho, dice el Señor. Entonces, nosotros debemos seguir sus pisadas y en el poder del Espíritu hacer lo mismo. Ahora, no estoy diciendo que sea pecado que alguien lo tome de forma literal y comience a lavar los pies, pero esa no es la interpretación. La interpretación es que nos amemos unos a otros y nos sirvamos unos a otros por amor. No sé si eso fue de ayuda, hermana. O sea que lo que va a pasar el domingo en la iglesia donde yo voy, no, Dios no lo ve mal. No, pero... Porque se va a lavar los pies entre todos los hermanos, dijeron. Claro, no es que sea Como pecado. soy nueva en esta iglesia, de donde yo estaba, nunca se hizo eso. Entonces, por ahí hay cosas que ellos hacen que yo no les entiendo. Sí, hermana, de hecho, honestamente, nunca he participado de algo así, pero también sería legalista si dijera yo, no, eso es pecado, porque no lo es. Si lo quieren hacer como un acto de fe, pues está bien, pero si piensan que esa es la interpretación, pues ahí sí está mal, porque la interpretación es que nos amemos unos a otros y nos sirvamos unos a otros. Yo podría estar lavando los pies de ellos por orgullo espiritual y en mi interior aborrecer a mis hermanos, y eso no sirve de nada, pues. Primera de Juan 4. ¿De qué me sirve decir que amo a Dios a quien no he visto si a mi hermano que he visto lo aborrezco? O sea, y podría yo estar lavándole los pies. Eso no sirve de nada, pues. Uh-huh. Gracias, hermano. Gracias a Dios, hermana. No sé si alguien más quiera comentar. Yo nunca he visto eso, honestamente, pero ya van varios hermanos que me dicen eso. No es la primera usted, hermana. Van varios hermanos que me dicen eso. Y digo, o sea, no es que esté mal, pues, pero depende cómo lo interpreten también, porque si piensan que esa es la interpretación de Juan 13, pues ahí sí que hay un problema serio, porque esa no es la enseñanza de esa acción que hace el Señor, pues. O sea, por eso se mira el contexto cultural. Usaban sandalias, no usaban tenis ni zapatos, o sea, era normal que los pies estuvieran sucios. Ahora, yo lo miré desde el contexto cultural, pero dijeron que hace muchos años lo hacían, que habían dejado de hacerlo y que ahora iban a volver a hacerlo en este domingo. Entonces yo pregunté qué es lo que... y era lavar los pies entre los hermanos. ok, está bien, hermana, pues principalmente es el amor y el servicio, ¿no? Eso si lo hacen por fe, pues no tiene nada de malo, pero esa no es la interpretación y la enseñanza de ese capítulo. Bien. Pues si ya no hay alguien más que quiera comentar algo, vamos... Ah, hermana Irma, adelante, hermana Irma. Está su micrófono puesto, hermana. Desactive su micrófono para que la podamos escuchar. Amén. En Juan 14, 13, 14, dice que todo lo que pidas al Padre, lo pidas en el nombre de Jesús. ¿Eso fue para los judíos o sigue siendo para estos tiempos al gentil? Ah, no, es para estos tiempos, hermana Irma. El Evangelio de Juan va dirigido al público en general. Es el último de los 4 evangelios en escribirse. No, eso es para estos tiempos. No nada más para los judíos, para todos, pues. Para todos. Cuando uno ora al Padre en los méritos de Cristo, uno le está diciendo al Padre, no me acerco a ti porque yo lo merezca, sino por los méritos de tu amado Hijo Jesucristo. Entonces, en esa oración agrada al Padre porque tiene el olor fragante de Cristo. Y si es conforme a su voluntad, Él nos lo va a conceder, ¿verdad? Pero independientemente de eso, hermana Irma, en las cartas apostólicas aparece nuevamente que se pida al Padre en el nombre de Jesús.
Vamos a verlo en Efesios capítulo 5, 5:20. Escucha, hay mucho ruido, hermano, qué pena. Efesios 5:20. ¿Lo quiere compartir, hermana Irma? Adelante. Amén. Andad como hijos de luz, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahí está. Amén. Y la iglesia de Éfeso no era de judíos, hermana, era una iglesia de gentiles. Gentiles. Sí, amén. Vamos a Colosenses 3:17. Uno sí. más, nada más para... Eso es importante porque cuando predicamos el evangelio y discipulamos a otros para Cristo, hay que enseñar a los hermanos nuevos a orar, pero a orar bíblicamente, correctamente, en el nombre de Jesús. Eso es muy importante de hacer. Porque hay hermanos que recién son rescatados y no saben orar y pasan semanas, meses y siguen sin saber orar. ¿Y por qué no hay hermanos que los discipulan y les enseñan? Eso es triste, pues, que no... Y ahí es precisamente lo que preguntaba la hermana Estela. Eso es parte de amarnos y servirnos unos a otros en el amor. O sea, eso tiene que ver mucho con eso. Colosenses 3:17. Amén. La vida antigua y la nueva. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracia a Dios Padre por medio de Él. Amén. Amén. Ahí está, ¿verdad? La forma correcta de orar, de agradecer, de vivir en coinonía con el Espíritu Santo, siempre al Padre en el nombre de Jesús. Pues hemos terminado, amados hermanos. Si ya no hay algo más que comentar, pues vamos a despedirnos con una oración. Y me gustaría pedirle de favor... adelante, hermana Estela. Sí. Hermano, la orden de Melquisedec, cuando usted habló de Melquisedec, Melquisedec era una orden que no tenía genealogía, ¿verdad? Sí. Pero no, Melquisedec no era un título levítico. Melquisedec, hermana, era un título del sacerdocio supremo, que no era levítico, sino de Judá. Del sacerdocio supremo de Melquisedec, de rey de justicia, rey de Salem, nada se habló referente al sacerdocio levítico ni arónico de los hijos de Aarón, porque el cetro de justicia de la salvación del Mesías prometido, Dios se lo dio a Judá, cuando Jacob bendice a su hijo Judá, y Dios establece su pacto con David, que destila de la promesa al padre de la fe Abraham. Entonces Melquisedec es Cristo mismo preencarnado en el Antiguo Testamento. No es una persona desconocida o un sumo sacerdote aparte de Jesús, ni otro Señor aparte de Jesús. Es Jesús mismo preencarnado. Es la preexistencia de Cristo. Pero si Melquisedec no tiene genealogía y Cristo sí la tiene. Bueno. ¿Por qué es la comparación? Eso es lo que yo no entiendo. Porque eso es común, hermana. Cuando uno trata de entender humanamente, va a tener ese conflicto. Primeramente, Cristo, ¿usted cree que Cristo es preexistente? Que antes de que se manifestara en carne, Él ya estaba, ¿no? Usted no tiene problema con eso. Bueno, cuando se habla de Melquisedec en Hebreos, se cita el encuentro que tuvo con Abraham en Génesis 14. La pregunta es, ¿Cristo ya se había manifestado en carne en Génesis 14:20? La respuesta es que no, porque eso fue hace 3.500 años. Entonces, el verbo no tiene genealogía. Cuando toma forma humana, ya tiene genealogías del linaje de David, pues. Entonces, la preexistencia de Cristo como el verbo, Él no tiene genealogía. Él hace sus cristofanías como el ángel de Jehová, que significa el mensajero, el enviado de Dios, Cristo mismo manifestado en mensajero, Dios mismo manifestado en mensajero, o hablándole a Moisés en la zarza ardiente en Éxodo 3, y vemos que es Jesús mismo. Entonces, pero ahí todavía no se había hecho carne. Entonces yo no puedo decir que el verbo eterno del Padre tiene una genealogía, porque no viene de ninguna genética humana su origen.
mas la forma humana en la que se dio a conocer sí tuvo una genealogía del linaje de David, nació de María, pero su origen divino, pues simplemente no tiene un origen porque Él es Dios, pues Él no tiene genealogía, pues. La verdad, en Génesis 1 dice que la creación del mundo, ahí se lo leo, ahí en Génesis 1, ahí está bien clarito que ya está la existencia de Jesús. Dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la agua. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas noche. Y fue la tarde y la mañana de un segundo día. Luego dice, dijo: haya expansión en medio de las aguas. Bueno, va enumerando toda la creación. Y después dice que Dios, hagamos al hombre, hagamos. Ahí es donde no está solo, ahí está mostrando que ya Jesús estaba allí. Pues no tendría que haber dicho voy a hacer, o en una sola persona, pero él habla en plural, hagamos. Amén. Ahí es donde él está mostrando que Jesucristo es desde el principio. Así es, y entonces él no tiene una genealogía humana en el contexto de ese capítulo. Lo mismo pasa con Génesis 14:20. Melquisedec todavía no ha tomado forma humana, todavía no tiene una genealogía humana porque ni siquiera había nacido la Virgen María, ¿verdad? Fue hace 3500 años. A eso se refiere sin principio, sin fin. Por eso Jesús dijo: yo soy el principio y el fin, el alfa y la omega. O sea, él como el verbo eterno del Padre no tiene una genética humana, mas cuando se le preparó cuerpo, su humanidad sí tiene una genealogía. Pero en la eternidad Él no procede de ninguna genealogía humana porque Él es el Rey de justicia, el Rey de Salem. Ahora, aprovechando que se toca el tema, hay algunos hermanos que les cuesta trabajo reconocer en Génesis 1:3 que esa luz que aparece ahí no es Jesús. Esa es la luz que hace resplandecer el Evangelio en nuestros corazones de 2 Corintios 4:6, sí, pero esa luz no es Jesús porque Jesús no fue creado. Y no tengo que inventarme que es Jesús para detener una falsa enseñanza de un mundo preadámico. No es necesario, porque eso del mundo preadámico no se puede sostener, son puras herejías, pues. O sea, no que antes de Adán ya había humanos y que empiezan a inventar cosas que no están en la Biblia. No tengo que inventar eso para decir que combatir esa falsa enseñanza. Cuando Dios dice, hágase la luz, Él usa su verbo. Ahí está Jesús. Y Jesús hace la luz, ¿verdad? Que sustituye a la luz solar para la creación de los vegetales, las plantas, etc. Porque Él no necesita la lumbrera mayor para crear cosas, porque Él es el creador. Entonces, eso es importante considerar. Y ahí vemos la pluralidad en Génesis 1:26, hagamos, porque el verbo ya había salido del Padre desde antes de la fundación del mundo, hermana, como veníamos estudiando hace rato. Por eso vemos una pluralidad en Génesis 1:26, porque Jesús, el verbo, ya había salido del Padre desde antes de la fundación del mundo, como primera de Pedro 1:20 lo enseña. Entonces, todo se explica con la Biblia. El problema es que no lo enseñan, y por eso se quedan con las enseñanzas falsas de que hacen un triangulito. No sé si han visto ese triangulito. Y el Padre no es el Hijo, y empiezan a hacer ese tipo de cosas que no están en la Biblia y confunden a la gente, y después vemos a los hermanitos repitiendo cosas como cotorritos de lo que otros dicen pero que no está en la Biblia. Entonces yo veo la Trinidad de Dios en el Espíritu Santo, en el Padre y en el Hijo. Yo veo Romanos 8:9 y veo la Trinidad ahí, y veo que el Espíritu Santo es el Espíritu del Padre y del Hijo. No nada más el Espíritu del Padre, es el Espíritu de ambas personas, tanto del Padre como del Hijo. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, ¿verdad? Si es que el Espíritu de Dios, ahí está el Padre, ahí está el Espíritu Santo, mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ahí está el Hijo. El tal no es de Él. Entonces ahí está la Trinidad en un solo versículo bíblico, haciendo referencia al Espíritu Santo de Dios. Entonces, así es. Por eso hay una pluralidad, porque el verbo ya había salido del Padre. Eso sucede porque fue inmolado desde la fundación del mundo, como dice Apocalipsis 13:8, y por eso ya hay una pluralidad. Entonces, cuando los unicitarios y los hermanos trinitarios se pelean unos con otros,
eso ni siquiera lo tienen entendido, o sea, nunca lo han visto, parece ser, pero están peleando. Entonces, no, que Ejad es uno, no, que Ejad es una pluralidad, y que se pelean con la palabra Ejad del Shema de Israel, de Deuteronomio 6:4, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Sin embargo, la misma Biblia nos explica cómo Dios es un Dios en tres personas. Sin necesidad de estar atacando la misma Biblia, con la misma Biblia se puede interpretar y acomodar correctamente. Ahora, si es algo que nunca se nos había enseñado o nunca lo habíamos escuchado, no significa que sea una herejía. Significa que no se ha enseñado últimamente, pero siempre ha estado en nuestras Biblias. Cuando Jesús dice Exerjomai, yo salí de Dios, eso siempre ha estado en nuestras Biblias. No comenzó a estar cuando se los compartí. Desde antes de que mi abuelita naciera ya estaba en las Biblias, pues. Nada más que hay que creer lo que leemos en las Biblias. Si dice salí de Dios es porque Jesús es el verbo que salió del Padre. No salió ni de otra galaxia, ni tampoco fue creado, ni es un segundo Dios aparte del Padre. Él y el Padre uno son. Entonces no podemos mutilar o dividir o segmentar la divinidad en tres dioses o en tres seres divinos. Es un Dios en tres personas, pero estas tres personas son tres testigos y conforman la misma identidad y sustancia del único Dios verdadero, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Un solo Dios, tres personas, misma esencia, misma sustancia. Entonces por eso hay una pluralidad ahí, hermana. Amén. Amén. Entonces yo sé que a algunos de ustedes les puede parecer extraño porque nunca habían oído eso, tal vez. Bueno, yo no lo oí de ningún hombre. Dios me lo mostró en su palabra, en la Biblia. El Espíritu Santo me lo enseñó. Yo no puedo estar repitiendo lo que dicen otros predicadores solamente porque tienen renombre o solamente porque se oye convincente lo que ellos dicen. Si no está en la Biblia, no tengo por qué creerlo. Solamente voy a creer lo que dice la Biblia. Si yo divido a Dios en tres seres divinos y me empiezo a decir, el Padre no es el Hijo y el Hijo no es el Espíritu Santo, por estar peleando con los unicitarios, estoy mal. Porque hay versículos donde dice que Jesús es como ver al Padre, que Jesús llama hijos a sus discípulos y donde el Espíritu Santo engendra hijos. Primera de Juan 5, 1 y 2. Entonces, en algunos versículos al Espíritu Santo se le identifica con el Padre. En otros versículos al Espíritu Santo se le identifica con el Hijo. Filipenses capítulo 1. Porque sé que por vuestras oraciones y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Primera de Pedro 1:10 en adelante dice que los profetas tenían el Espíritu de Cristo e indagaron de esta salvación tan grande que ahora nosotros tenemos. Y entonces se le está mencionando el Espíritu de Jehová, Espíritu de Cristo. Entonces yo no puedo estar, no, el Padre no es el Hijo, porque eso no es bíblico. Tampoco puedo estar diciendo que es un Dios modalista, que hoy se quiso poner la máscara del Padre, mañana la máscara del Hijo y antier tuvo la máscara del Espíritu Santo, porque eso tampoco es bíblico. Es un Dios en tres personas y se puede manifestar al mismo tiempo y en el mismo lugar en sus tres personas. Está registrado en la Biblia, eso es innegable. No podemos nosotros fingir que hizo una obra de teatro cuando el Padre habló en los cielos y el Hijo estaba abajo siendo bautizado. Eso sucedió. Y ahí vemos las tres personas de Dios. Pero tenemos que explicarlo bíblicamente. No estar adoptando enseñanzas antibíblicas solamente por estar peleando con otras personas. O para humillar a otras personas. Eso no es correcto, pues. Pues vamos a despedirnos, amados hermanos. Si no hay algo que quieran comentar, me gustaría pedirle a nuestra amada hermana Estela, aprovechando, hermana, que está usted con su micrófono desactivado, si nos puede despedir en una oración. Amén. Padre Santo que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por este día, Padre Santo, porque hemos podido aprender, Señor, de tu palabra. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, porque tu palabra es clara, Padre bendito, Padre Santo. Bendice a cada hermano que está conectado, a los que no han podido, también alcánzale con tu bendición. Bendice al hermano Martín, Padre Santo, síguele hablando, Señor, para que pueda enseñarnos. Gracias te damos, Señor, porque podemos llegar confiadamente al trono de tu gracia, Señor, y poder aprender, Señor, de ti, Padre Santo. Bendito, Señor, te damos gracias por todo y te ponemos, Señor, lo que queda de la jornada, Padre Santo, para que tú sigas acompañándonos, que tu presencia esté con nosotros. Bendito Dios, gracias te damos por todo, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. 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 Un pequeño detalle, hermanos, antes de que se me pase. Amén.
Lo que es diferente no es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sino los ministerios y los roles que cada uno tienen. El Padre es el que planea y hace salir a su verbo para enviarlo al mundo en forma humana. El Hijo es el sacrificio que el Padre recibe. Y el Espíritu Santo aplica el nuevo nacimiento a los que se arrepienten y creen en Jesús como su único y suficiente Salvador. Eso es lo que es diferente uno de otro. Los ministerios, los roles, las funciones o los oficios. No la divinidad de cada uno, porque es el mismo Dios. Sus tres personas son el mismo Aleluya. Dios. Amén. Amén. Que la gracia y la paz de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo sea con ustedes, amados hermanos. Amén. Igualmente. Amén. Amén.